Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Estamos cursando el 10º semestre A nocturno de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Los integrantes del grupo estamos conformados por Borges Torres Ivonne, Buendía Quinde Leonel, Quichimbo Cruz Melisa, Rivera Parrales Catherine y quienes habla Armijo Pineda Iliana. Este trabajo está enfocado en la materia de auditoría tributaria por la docente de la universidad, Máster Inés Salto. Los temas a tratar están en el Código Tributario y en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, más conocido como la LORTE. Como primer punto tenemos otros requerimientos. Segundo punto, determinación de la obligación tributaria sobre la base cierta. Tercer punto, la determinación de la obligación tributaria presuntiva. Y cuarto punto, la consistencia con otras informaciones. Prevención de glosa. A continuación, mis compañeros tratarán cada uno de los temas. Mi nombre es Ivonne Borges y para el tema de otros requerimientos vamos a analizar el artículo 261 de la LORTI, donde indica que el funcionario responsable del proceso de determinación podrá efectuar la inspección y verificación de los registros contables, procesos y sistemas relacionados con temas tributarios, así como son sus respectivos soportes y archivos, que estos pueden ser físicos o magnéticos, estén en el domicilio fiscal del sujeto pasivo o en el lugar donde se mantenga tal información. También podrá realizar inspecciones y revisiones a los sistemas informáticos que manejen información relacionada con aspectos contables y tributarios, utilizados por el contribuyente, para así obtener los respaldos que consideren pertinentes para fines de control tributario. Para ejecutar las diligencias de inspección, el funcionario podrá acudir a las mismas acompañado de un equipo de trabajo multidisciplinario, de acuerdo a la finalidad de cada proceso. Una vez que se haya revisado y analizado la información, procesos, sistemas y demás documentos pertinentes, se elaborará una acta en la que se sentará a razón de la culminación de dicha inspección y de la información analizada. Esta acta deberá ser firmada en 2 ejemplares tanto por el funcionario responsable del proceso de determinación como por el sujeto pasivo o por su representante debidamente autorizado y por el contador general. De ser el caso, uno de los ejemplares del acta se entregará al sujeto pasivo y otra se agregará al expediente del proceso de determinación. Determinación de la obligación tributaria sobre la base cierta. La Administración efectuará las determinaciones directas o presuntivas referidas en el Código Tributario en los casos en que se fuere precedente. Segundo tema, determinación directa. Se hará en la base de la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. Tercer punto, determinación de la obligación tributaria presuntiva. Tendrá lugar la determinación presuntiva cuando sea posible la determinación directa, ya sea por falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación particular que para el efecto hubiese hecho el sujeto activo, ya por los documentos que respalden su declaración no sean aceptables por una razón fundamental o no presten mérito suficiente para acreditarla. En otros casos, la determinación se fundará en los hechos, indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan establecer la configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado mediante la aplicación o coeficiente que determine la ley respectiva. Es Catherine Rivera y le voy a hablar sobre la determinación mixta que la encontramos en el Código Tributario capítulo 2, del artículo 93 al 95. El artículo 93 del Código Tributario trata sobre la determinación mixta. La determinación mixta es la que se efectúa la administración a base de los datos requeridos por ella, a los contribuyentes o responsables, quienes quedan vinculados por tales datos para todos los efectos. El artículo 94 del Código Tributario trata sobre la caducidad, que nos indican que es la facultad de la Administración para determinar la obligación tributaria sin que se requiera pronunciamiento previo. Numeral 1. En 3 años contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija la determinación por el sujeto pasivo en el caso del artículo 89. Segundo, en 6 años contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración respecto a los mismos tributos, cuando no hubieren declarado en todo o en parte. Y tercero, en 1 año
cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación de tales actos. El artículo 95 del Código Tributario trata sobre la interrupción de la caducidad, donde nos indican los plazos de caducidad se interrumpirán por la notificación legal de la orden de verificación emanada de autoridad competente. Se entenderá que la orden de determinación no produce efecto legal alguno cuando los actos de fiscalización no se iniciaren dentro de 20 días hábiles, contados desde la fecha de notificación con la orden de determinación, o si, iniciados, se suspendieran por más de 15 días consecutivos. Sin embargo, el sujeto activo podrá expedir una nueva orden de determinación, siempre que aún se encuentre pendiente del respectivo plazo de caducidad, según el artículo precedente. Determinación presuntiva por coeficientes. Cuando no sea posible realizar la determinación presuntiva utilizando los elementos señalados anteriormente, se aplicarán coeficientes de estimación presuntivos de carácter general por ramas de actividad económica que serán fijadas anualmente por el Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución los primeros días del mes de enero de cada año. Estos coeficientes se fijarán tomando como base el capital propio y ajeno que utilicen los sujetos pasivos, las informaciones que se obtengan de sujetos pasivos que operen en condiciones similares y otros indicadores que se estimen apropiados. El artículo 26 indica la forma de determinar la utilidad en la transferencia de activos fijos. La utilidad o pérdida en la transferencia de predios rústicos se establecerá restando del precio de venta del inmueble el costo del mismo, incluyendo mejoras. La utilidad o pérdida en la transferencia de activos sujetos a depreciación se establecerá restando del precio de venta del bien el costo reajustado del mismo una vez deducido de tal costo la depreciación acumulada. Tenemos la forma de determinar la utilidad en la enajenación de acciones u otros derechos representativos de capital. La utilidad en la enajenación de acciones u otros derechos representativos se calculará de la siguiente forma. El ingreso gravable corresponderá al valor real de la enajenación. El costo deducible será el valor nominal, el valor de adquisición o el valor patrimonial proporcional de las acciones u otros derechos representativos de capital según corresponda, de acuerdo con la técnica financiera aplicable para su valoración. En base de esta información, la Administración procederá a la determinación de sus obligaciones tributarias. También tenemos un caso de bancarización, un ejemplo, donde podemos ver un motivo por el cual el Servicio de Rentas Internas, en su facultad de determinadora, hace una glosa a los contribuyentes. En el artículo 103, que habla de la emisión de comprobantes de ventas, indica que los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos especiales obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por todas las operaciones que realicen. El contribuyente deberá consultar en los medios que ponga a disposición el Servicio de Rentas Internas la validez de los mencionados comprobantes, sin que pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta para pretender aplicar crédito tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos o no autorizados. Sobre operaciones de más de $5.000 de los Estados Unidos, gravados con los impuestos a los que se refiere esta ley, se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débitos y cheques, para que el costo o gasto para cada caso entendido superior a $5.000 sea deducible para el cálculo del impuesto a la renta y el crédito tributario. Para el impuesto al valor agregado sea aplicable. Se requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago antes mencionados
con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario. Aquí podemos ver un ejemplo que está claro. Un cliente realiza una compra mayor a $5.000, se efectúan las retenciones correspondientes y las formas de pago que utiliza son el valor total de la factura menos retenciones es 10.740. Las formas de pago es cheque $8.000 y efectivo 2.740. Las operaciones de más de $5.000 es obligatorio utilizar un sistema financiero, como lo menciona el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario, como lo leímos anteriormente. Aquí tenemos un detalle del cálculo que se debe realizar, porque no todo el valor es sujeto a crédito tributario ni a un gasto deducible. Entonces, esta es una razón por la cual el Servicio de Rentas Internas puede hacer una glosa a la entidad, porque no se está rigiendo a la normativa. La conclusión que tenemos es de que todas las operaciones mayores a $5.000 deben ser canceladas en su totalidad, no en partes, por un medio financiero, y si no se utiliza este sistema financiero, debemos la parte proporcional considerarla como un gasto deducible, caso contrario como un gasto no deducible que no aplica crédito tributario.